Vamos a hablar sobre el impacto de la inflación en la desigualdad como parte del trabajo de política, del curso de política económica. Siguiente, por favor. Esta es la ruta que vamos a seguir. Hemos seleccionado 4 papers importantes, relevantes para nuestra investigación. Vamos a analizar cada uno y vamos a decir sus respectivas conclusiones. Siguiente, por favor. Desigualdad, inflación, ciclos y crisis en Chile. Este es el primer paper que hemos seleccionado como parte del trabajo. Y en contexto con esto, tenemos que en América Latina y particularmente en el país de Chile, los niveles de desigualdad de ingresos son notablemente altos y persistentes, por lo cual entender las causas detrás de esta desigualdad es crucial, ya que las desigualdades extremas no solo representan un riesgo para la sociedad, sino que también es un problema económico que afecta a la productividad, el desarrollo sostenible de las naciones. Por lo cual, el autor presenta la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo las fluctuaciones macroeconómicas y los episodios de crisis financieras e inflacionarias afectan los niveles de Chile en términos de desigualdad entre los años 1960 a 2014? Por lo cual, lo que intenta hacer el autor es encontrar los determinantes de que si los episodios de crisis financiera y periodos sobre en términos de inflación elevada, tienden a aumentar la desigualdad de los ingresos en Chile. Además, se pregunta cómo estos efectos varían a lo largo del tiempo y bajo diferentes condiciones macroeconómicas, como el crecimiento del PBI, la tasa de desempleo y otros factores relevantes. La hipótesis principal de este paper es que las crisis bancarias e inflacionarias, así como las contracciones severas del ciclo económico, aumentan los niveles de desigualdad. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a la metodología y a las variables que da el autor con respecto a ese tema, es se encarga de utilizar un modelo de regresión lineal para evaluar el impacto de diversas variables macroeconómicas sobre los niveles de desigualdad. Específicamente, se plantean estimaciones de regresión lineal multivariada, donde el coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad internacionalmente utilizada, es la variable dependiente de ese estudio. Además, toma como variables independientes los indicadores de crisis bancarias, inflacionarias, tasas de inflación, entre otras. Toma como variable de control el logaritmo del tipo de cambio real, de los salarios reales. También el artículo realiza estudios de eventos y pruebas de diferentes medidas, como la T de Student y el test de Welch, para ver si las desigualdades estas diferencias en la desigualdad durante los periodos de crisis son estadísticamente significativas. Los principales resultados con respecto a la inflación indican que las crisis inflacionarias están asociadas a un aumento en la desigualdad de ingresos en Chile, especialmente debido a la pérdida del poder adquisitivo que tienden a tener los hogares con menores ingresos, por lo cual el análisis econométrico revela que en los periodos de alta inflación, este coeficiente de Gini tiende a aumentar, lo que sugiere que la inflación afecta negativamente a la equidad económica. Sin embargo, cuando se realiza este análisis, se encuentra que la interacción entre la inflación y crisis inflacionarias eh, puede moderarse, mostrando que a largo plazo la desigualdad puede retornar a los niveles previos, esto mediante las políticas de ajuste y estabilización económica, ya que mitigan el impacto inicial de la inflación sobre la desigualdad. Los principales resultados sugieren que la estabilidad macroeconómica y la financiera es crucial para mitigar la desigualdad, por lo cual el autor sugiere para investigaciones futuras que se exploren políticas específicas con respecto a la reducción de la desigualdad durante determinados periodos de crisis y examinar otros factores que puedan influir en esta relación en distintos contextos económicos. Le doy el pase a mi compañero o a mi compañera para que haga su respectivo análisis. Bien, para continuar con el siguiente paper, mi nombre es Angie García y mi código es U2018-1A081. El siguiente paper es titulado La relación entre la tasa de inflación y la desigualdad en los Estados Unidos, un enfoque semiparamétrico. La pregunta de investigación es cómo la tasa de inflación afecta lo que es la desigualdad de ingresos en los Estados Unidos durante el periodo de 1976 al 2007. Bien, el objetivo del paper es determinar si la política monetaria y la tasa de inflación pueden tener efectos redistributivos que logren impactar a la desigualdad y el bienestar de los individuos.
Como hipótesis principal se tiende que existe una relación no lineal entre la inflación y la desigualdad de ingresos. La inflación solo aumenta la desigualdad si supera un cierto umbral. Caso contrario, por debajo de este umbral, la inflación tiende a reducir. La hipótesis secundaria es que los efectos de la inflación sobre la igualdad varían según las fuentes de ingreso, como el capital o trabajo, ya que los hogares no pueden protegerse igualmente de los efectos de la inflación debido a las barreras de entrada en los mercados financieros. Otra hipótesis secundaria es que los efectos de la inflación no son homogéneos a lo largo de la distribución de ingresos y la inflación puede tener un impacto incluso más negativo en los segmentos de la población, ya que tienen una desventaja económica. La metodología es que se utilizó un modelo semiparamétrico con un estimador de variables instrumentales para mejorar lo que es la potencial endogeneidad entre la inflación y la desigualdad. Siguiente, por favor. Bien, las variables utilizadas fueron como variable dependiente, medidas de desigualdad de ingreso, como el índice de Talkins, el coeficiente de Gini, el índice de entropía de Tail y las participaciones del 10% y 1%. Además tenemos lo que es las variables independientes, la tasa de inflación, medida a través del índice de precios al consumidor. Y como variables de control, estas incluyen el ingreso per cápita, la tasa de desempleo y las medidas de logro de capital humano, entre esas la educación secundaria y la universitaria. Los datos utilizados provienen de un panel interestatal de Estados Unidos, por lo que permite una mejor comparabilidad entre las observaciones. Los resultados indican que la relación entre inflación y desigualdad tienden una forma de U a niveles bajos de inflación. Pero a niveles altos de inflación la desigualdad vuelve a aumentar. En términos de impacto, se observó que la inflación afecta principalmente la desigualdad en parte superior de la distribución de ingresos, lo que sugiere que la política monetaria puede tener un mayor impacto diferente dependiendo de cómo se mide la desigualdad. Siguiente, por favor. Finalmente, el estudio confirma que la relación entre la inflación y la desigualdad es no lineal y depende si la inflación está por encima o por debajo de un umbral del 5 al 6%. Por debajo de este umbral, la inflación tenderá a reducir la desigualdad, pero si aumenta, conduce a un aumento de la desigualdad. Este paper sugiere que estudios futuros exploren más a fondo cómo la inflación tiende a afectar a la desigualdad en otros contextos, tanto geográficos y económicos. También se plantea la necesidad de investigar los efectos redistributivos de políticas monetarias no convencionales, como la flexibilización cuantitativa. La política monetaria a través de la inflación puede tener lo que es efectos significativos sobre la desigualdad de los ingresos y los responsables de las políticas deberían tener en cuenta lo que son estos efectos redistributivos al diseñar sus estrategias. Le doy paso a mi compañero. Hola, mi nombre es Eliaskin Enríquez con código U2022601. En este caso voy a analizar el siguiente paper sobre el efecto de la descentralización fiscal sobre el crecimiento, la inflación y la desigualdad en América. Esto por Antonio Bojani. Él analiza cómo la descentralización fiscal ha impactado en el crecimiento económico, la inflación y la desigualdad de ingreso en 12 países de América. La pregunta central que busca el autor es cómo afecta la descentralización fiscal en América en el crecimiento económico, la inflación y la desigualdad de ingresos, y asimismo plantea las siguientes hipótesis. Como hipótesis principal, afirma que la descentralización fiscal tiene un impacto significativo en el crecimiento económico, la inflación y la desigualdad de ingreso en los países de América, teniendo como hipótesis secundarias que la descentralización de los ingresos tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico, mientras que la descentralización de los gastos tiene un efecto positivo. En cuanto a la descentralización fiscal, sobre la inflación son inciertos y varían
dependiendo del contexto de cada país. La metodología general que utiliza datos de panel para 12 países en América durante un periodo de 1972 al 2015. Se utilizaron varios métodos de estimación para abordar problemas de heterocedasticidad y autocorrelación. Entre ellos destacan lo que es el mínimo cuadrados generalizados, también las variables instrumentales y el método generalizado de momento. Las variables tomadas en este estudio fueron como variables dependientes el crecimiento económico, la inflación, la desigualdad de ingresos de coeficiente de Gini, y como variables independientes fue la descentralización de los ingresos y la descentralización de los gastos. Y como variables de control, como lo que es la tasa de crecimiento, la apertura comercial, la inversión extranjera y las remesas y la población urbana y el gasto del gobierno general. Siguiente PPT. Los resultados indican que la descentralización de los ingresos tiene un efecto negativo en el crecimiento económico, lo que sugiere que los ingresos gestionados por los gobiernos subnacionales podrían no ser utilizados de manera eficiente para promover el crecimiento. Sin embargo, en cuanto a la descentralización de los gastos, tiene un efecto positivo en el crecimiento. Por otro lado, con respecto a la inflación, la descentralización fiscal tiende a reducir este indicador en países desarrollados, donde los gobiernos locales tienen una mayor capacidad para gestionar los recursos de manera eficaz. Sin embargo, en países en desarrollo, la descentralización fiscal puede aumentar la inflación. Esto probablemente debido a una gestión menos eficiente de los recursos y la incapacidad de los gobiernos locales para controlar el gasto público. En cuanto a la desigualdad de ingresos, la descentralización fiscal tiene el potencial de reducir la desigualdad en países desarrollados, donde los gobiernos locales cuentan con los recursos y la capacidad institucional para implementar políticas redistributivas. Finalmente, el artículo sugiere que futuras investigaciones deberían enfocarse en analizar más a fondo las diferencias entre la descentralización en países desarrollados y en países en desarrollo. En conclusión, se destaca que los efectos de la descentralización fiscal no son uniformes en América, mientras que la descentralización de los gastos puede tener un impacto positivo en el crecimiento y la descentralización de los ingresos tiende a generar efectos negativos. Además, en los países en desarrollo, lejos de reducir la desigualdad, la descentralización fiscal puede llegar a empeorarlas. Le paso a mi siguiente compañero. Bien, mi nombre es Eri Johan Guerrero Mera, con código U2021B469, y el paper final que voy a presentar se titula Inflation and Income Inequality in Developed and Developing Countries, que en español es la inflación y la desigualdad de ingresos en países desarrollados y en desarrollo. Bien, la pregunta de investigación del presente paper es ¿cuál es el efecto lineal y no lineal de la inflación sobre la desigualdad en países desarrollados y en vías de desarrollo? La hipótesis principal que se plantea es que existe una relación no lineal entre las variables de inflación y desigualdad de ingresos. Esto ya que un aumento de inflación a corto plazo podría pues disminuir la brecha de desigualdad, ya que para los ricos afecta al salario real y para los pobres podría generar empleo. Sin embargo, a largo plazo su efecto acumulativo podría ser negativo. La hipótesis secundaria es que la relación entre el PBI per cápita y la desigualdad de ingresos para los países desarrollados tiene una forma de U y para los países en vías de desarrollo tiene una forma de U invertida, que será explicada a continuación. Bien, la metodología económica que se usa en este paper está dividida en tres partes. Un modelo de cointegración de panel, donde las variables se determina si las variables tienen una relación de equilibrio a largo plazo. Luego se procede a utilizar un modelo de corrección de errores vectoriales, donde se analiza si las variables tienen unas relaciones tanto a corto y a largo plazo. Y finalmente se realiza una prueba de causalidad de Granger, de Toda y Yamamoto, donde se analiza si estas tienen una relación bidireccional. Es decir, si la inflación afecta a la desigualdad y la desigualdad afecta a la inflación. Bien, las variables que se usan es una variable dependiente de desigualdad de ingresos, para medir a través del índice de Gini, las variables independientes, que es la inflación y el PIB per cápita, y las variables de control, que son el índice de urbanización, la tasa de desempleo y la apertura comercial. Bien, los resultados econométricos señalan que existe una relación no lineal
significativa entre inflación y desigualdad de ingresos, y en los países desarrollados se forma una especie de U entre el PIB per cápita y la desigualdad. Esto ya que niveles altos de PBI pueden disminuir la desigualdad, pero a largo plazo simplemente la va a aumentar. Va a aumentar esa brecha. Y en los países en vía de desarrollo es una forma de U invertida, ya que el aumento del PBI per cápita puede aumentar esa brecha de desigualdad al inicio, pero finalmente la termina disminuyendo y volviendo un poco más eficiente. Bien, las conclusiones es que, entendiendo la naturaleza no lineal de las variables de inflación y desigualdad, las políticas públicas deben estar dirigidas en ese sentido, entendiendo esa relación entre las variables. Y para futuras investigaciones, lo que pretende el autor es que se debería analizar las políticas tanto fiscales como monetarias de cada país para predecir con mayor exactitud y los resultados económicos sean más eficientes, ya que de esa forma estaremos entendiendo que los países tienen una naturaleza distinta, ya sean que estén en un proceso de desarrollo o ya estén desarrolladas. Bien, finalmente se presentan las referencias bibliográficas de los papers que se han trabajado, y eso sería todo por la presentación del grupo número 1.